donde está un colombiano, un colombiano que viene de sangre del eje cafetero, con padres de Salento, Quindío y de Antioquia, Caldas, y con Colombia a flor de piel. Me da mucho gusto saludar y felicitar a Juan Arredondo por esta nominación al premio Oscar. Nos hace sentir orgullosos a los colombianos. Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana y felicitaciones. Gracias, Juan, a la mesa y a la audiencia por escuchar y gracias por esas palabras. Eh, Fíjese, Juan, que cuando nosotros, y se lo contamos a Juan, cuando nosotros empezamos a dar ese jueves pasado los nominados a los premios Oscar, teníamos alguna esperanza con la película Un poeta. Luego, pasadas las 8:30 de la mañana, cuando la cadena ABC da los nominados, decimos, bueno, no hay ningún colombiano. Sin embargo, en las horas de la tarde caemos en cuenta que Juan Arredondo, usted es nominado a este Oscar y a pues por este documental sobre la vida y la muerte del periodista Brent Renault. Renault, Renault. que fue su compañero, que estuvo con usted allí. Cuéntenos en qué circunstancias lo conoció usted a él y cómo ocurre el origen de este documental. Claro que sí. A ver, yo conocí a Bren, fuimos becados en la Fundación Nieman en Harvard en el año 2018. Pues allá compartimos un año maravilloso, pues creo que eso es un año de sueños y de ahí empieza esta amistad donde yo pues casi todo mi trabajo ha sido como fotoperiodista. He querido aventurarme un poco en el mundo del documental y Brent y su hermano Craig pues tienen una trayectoria de más de 20 años cubriendo conflictos en Afganistán, en Irak, en Somalia, Haití. Entonces fue como casi que un matrimonio, compaginamos muy bien y ahí empezamos como no solamente una amistad, pero pues ya una colaboración. Empezamos a hacer, ellos tenían varios documentales, varios seriados y fue en el 2021 que empezamos a hacer un documental sobre el estado de los refugiados y los desplazados a nivel mundial. Eso nos llevó a Centroamérica, nos llevó a uno de los campamentos más grandes de refugiados que hay en la frontera Grecia con Albania. Y ya más o menos para la primera, o sea, cuando comienza la invasión rusa en territorio ucraniano, eso fue el 24 de febrero, pues dijimos, ¿será que esperemos a ver esto cómo se va creciendo los números? Y ya para la primera semana se hablaban de casi a 2 millones de desplazados ucranianos. Entonces tomamos la decisión como equipo de ir y documentar ese éxodo masivo de ucranianos hacia Polonia. Para recordarle a la audiencia, pues Polonia, la Unión Europea les había dado refugio y asilo a los ucranianos. Entonces esto se convirtió en un cuello de botella. Cuando nosotros que llegamos el 7 de marzo, empezamos a documentar ese, ese éxodo y la evacuación de muchos ucranianos. Eso nos fue llevando a atravesar a todo el país de Ucrania hasta Kiev. Nosotros queríamos documentar como la génesis de ese éxodo. Sabíamos que, o no eran nuestras intenciones de ir a las líneas de combate, pues no queríamos ir a Donbass, ni queríamos ir a Mariupol, donde estaba, pues digamos, como todos estos enfrentamientos. En un comienzo de la invasión, las fuerzas rusas trataron de tomarse a Kiev, pero el ejército ucraniano los repeló y los empujó hacia la parte norte de Kiev. Y cuando nosotros llegamos a Kiev, que eso fue el marzo 11, pues entendimos que las dinámicas ahí eran diferentes. La ciudad de Ucrania se ha convertido en una ciudad de refugio, sino de evacuación. Y fue que empezamos a ver los carros de civiles perforados por impactos de fusil, a pesar de que ellos llevaban una bandera blanca o con cinta, habían colocado avisos en los carros diciendo que eran civiles o niños a bordo. Y en las entrevistas nos dimos cuenta que este éxodo venía de la parte norte de Kiev, de una localidad que se llama Irpin y Bucha. Y ya el domingo 13 de marzo fue cuando emprendimos pues el recorrido hacia allá
y a las 12:30 más o menos nosotros dejamos el carro porque no podíamos pues avanzar. Por estrategias militares los ucranianos habían bombardeado algunas y habían destruido algunos de los puentes que llevaban hacia Kiev para evitar que los rusos avanzaran. Y más o menos, casi llevamos como 40 minutos caminando cuando nos abordó un carro y nos dijo pues que estábamos haciendo. Era un voluntario que estaba ayudando a evacuar a estas personas y nos dijo, pues yo voy justamente para ese lugar. El carro estaba marcado con civiles, nosotros teníamos nuestro chaleco y nuestro casco como prensa. Y recuerdo más o menos que por ahí 10 15 minutos en ese recorrido fue que nos emboscaron. Desafortunadamente mi amigo falleció, yo fui herido. Eso fue el 13 de marzo. 8 de la Ese fue mañana. pues como recortar un poco la Sí. historia. Impresionante, Juan, 8:54, con un valor enorme, no solo por lo que representaba en el amor a esta profesión y al periodismo y al fotoperiodismo, en el caso de Juan, meterse en lo que algunos dirían la boca del lobo, sino como el propio Juan vivió lo que ocurrió y debió ser muy angustioso, le pregunto, Juan, ese momento después de que ocurre todo, cuando usted cae en cuenta que su amigo ha fallecido. Juana, yo no, yo creo que eso es una película que a uno nunca se le olvida. Obviamente creo que ya he entendido por todos estos años de terapia y un poco también pues como hablando con colegas, con expertos. El cuerpo es muy bonito, pero la mente reprime ciertas cosas, ¿no? Ciertas memorias. Yo regresé un año después de que eso nos ocurrió, porque ahí fue que ya dijimos, bueno, vamos a hacer un documental de lo que nos ocurrió. Yo regresé al año, o sea, en el 2023, hice el mismo recorrido, pude entrevistar a este conductor que nos llevó en ese momento, porque perdimos el contacto de él. Afortunadamente la presidencia de la oficina de Zelensky nos dio los contactos de estas personas. Fuimos, hice el mismo recorrido y fue impresionante cómo las memorias cambian, ¿no? Cómo hay cosas que uno recuerda y creo para mí eso fue más, me ayudó mucho a superar ciertas cosas y una de ellas es esa sensación de lo que le llaman como el síndrome del sobreviviente. Por mucho tiempo yo me sentía culpable, de cierta forma penado y de que abandoné a mi amigo. Lo que sabemos ahorita por las investigaciones es que pues en cierta forma desafortunadamente falleció, pero sé que no sin porque fue un tiro de gracia de un francotirador que entró aquí en la parte del cráneo y salió acá en el cuello. Cuando me levanto de la parte de atrás del carro, eso fue lo que recuerdo, que Bren estaba sangrando mucho en el cuello. Yo traté de pararle su herida, pero a mí también ya me habían herido. El carro se averió, logramos parar, detener el carro y el conductor me ayudó a evacuar a Bren del carro. Lo colocamos ahí lo extendimos ahí en el concreto y ahí empecé yo a desmayarme, pues porque la herida mía también fue grave. Y esa es una de las imágenes que hay en el documental, ¿no? Es que para los que no lo han visto es un poco fuerte, Ocho, pero queríamos mostrar eso, esa es la realidad de la guerra. esa imagen y con la venia de Juan, para quienes nos están siguiendo en el YouTube y en las distintas plataformas, esa imagen la vamos a rodar a continuación porque está en el documental y es parte de este documental. Juan, y después de que eso ocurre, usted pierde el conocimiento y despierta después. Sí, sí, Juan, a mí me evacúan. Llega un momento en que yo, eh, pues, salgo del carro, hay 3 pasos, colapso, no me acuerdo, solo recordar. Me acuerdo mucho de esa imagen porque me levantó fue el calor de una persona que me tenía como las manos en la cara y en la mano, y me cogía las manos y era una enfermera ucraniana que no hablaba inglés. Entonces yo le decía que mi amigo, que cómo estamos, y ella no me podía responder. Recuerdo que tenían las uñitas pintada la bandera ucraniana y ahí fue que estábamos en este puente que les comento habían destruido ellos para que no entraran los rusos a la ciudad y ya me encontraba yo en una ambulancia. Me evacuaron hacia la capital
las imágenes que están viendo es cuando yo entro a este hospital, que es el hospital más grande que hay en Kiev, es un hospital de niños. Y yo digo que yo tengo ángeles porque justamente en esos días estaba Médicos Sin Fronteras capacitando a estos médicos que pues no tenían de pronto tanta experiencia atendiendo este tipo de traumas. Entonces fui afortunado porque los Médicos Sin Fronteras fueron los que me hicieron las intervenciones. Eso fue el jueves. Ellos recibieron información de que el martes iban a bombardear ese hospital. Entonces Médicos Sin Fronteras me dice si me pueden evacuar. Hasta ese momento yo ya me había comunicado con el hermano de Craig. Él iba a tratar de alguna forma llegar a Ucrania, recuperar el cuerpo de su hermano y pues ayudarme a evacuar. Pero fueron ellos los 8:59, médicos que Los les evacuaron. Médicos Sin Fronteras. El título del documental es muy bonito, sobre todo para quienes somos cercanos a este oficio periodístico. En inglés es Armed Only with a Camera, The Life and Death of Brent Renaud, armado solo con una cámara, la vida y muerte de Brent Renaud. Es un homenaje, Juan, es una evocación, es una lección frente a Brent, es una reivindicación. ¿Qué es el documental? Sí, Juan, a ver, nosotros queríamos, primero que todo, pues honrar la memoria de nuestro amigo y el hermano, em, pero sobre todo era hacerle como un honor a todos los periodistas. Estos han sido los últimos 3 años más violentos y letales de periodistas a nivel mundial. De acuerdo con las últimas cifras del Comité para Proteger Periodistas, este último año van alrededor de 120, 130 periodistas que han sido asesinados a nivel mundial, sin contar los 330 que están en prisiones en este momento y todo el tipo de ataques que hay contra los miembros de la prensa. Pen- para mencionar algunos, nuestros colegas en El Salvador que están haciendo reporterías del exilio, los periodistas mexicanos que están siendo acechados por los carteles, el vecino país de Venezuela, que podemos decir, es un agujero negro en cuanto toda la prensa tuvo que, fue expulsada o no está reportando desde allá, Haití. Entonces, queríamos como, en cierta forma, reivindicar todos los esfuerzos que muchos de nuestros colegas hacen, los colegas palestinos, los colegas en Ucrania y en tantas otras partes donde han sido víctimas de ataques. Entonces queríamos contar a través de Sí. este documental, digamos, las obras, la genialidad de Bren como documentalista, pero también darle un tributo a todos los periodistas que hemos escogido esta profesión. Claro. Juan, ya de manera un poco más anecdótica, ¿cómo ocurre y cómo recibe usted esta nominación a los Oscars? Y no solamente usted, sino su mamá. Tengo entendido que, mejor dicho, la señora se pegó a todos los santos. A ver, nosotros ya teníamos más o menos, habíamos pasado como el primer filtro, lo que llaman los shortlists, o una lista corta, eran 15 documentales en diciembre, y ahí fue como que nos pellizcamos un poco, ¿será? ¿Será que nos da? ¿Será que podemos? ¿Será que la gente, los votantes de la academia creen en el mensaje? Y bueno, yo dicto clases, yo soy profesor dicto clases sobre periodismo aquí en Estados Unidos, yo me encuentro en Estados Unidos, entonces sé que anuncian a las 8:30, pero a esa hora empezaba mi clase, entonces puse el celular a un lado y dije, bueno, terminé de dar clase como a las 11, ahí fue que vi que el celular tenía una cantidad de mensajes y entre ellos pues que habíamos sido nominados. Em, en diciembre que fui a visitar a mi mamá, le dije, mami, pues puede que esto ocurra, ¿qué vamos a hacer? En mi casa son muy devotos del Señor de los Milagros de Buga, entonces nos fuimos hasta Buga, se escuchó la misa, hicimos el recorrido por el Señor de los Milagros y bueno, siempre ha sido como una tradición de mi Mm. familia, desde que tengo recuerdos de que íbamos siempre a Buga. Y ahí le Entonces, va haciendo el es muy milagrito bonito. ya, Juan. Sí, sí, no, funciona. Claro. Mire, Juan, Sí, da el milagrito. es que quisiera escuchar un poco más de lo que menciona usted sobre el impacto
psicológico que causó el episodio que usted vivió junto con sus colegas de cámara. ¿De qué manera lo afectó y pudo rápidamente reintegrarse a la profesión, volver a coger una cámara, meterse a una zona de conflicto, armarse de la cámara, como bien lo reseña el documental? A ver, mira, sí, yo, pues rápidamente, pues tuve 13 cirugías, casi 9 meses de fisioterapia. A mí el impacto de fusil lo recibí fue en el glúteo izquierdo. La trayectoria de esa bala o ese proyectil perforó la cavidad interna, y aún tengo parte de residuos de la bala en el perdón, en la pierna derecha. Entonces le tuvieron que hacer una colostomía, tuvieron que tratar de hacer varias intervenciones para poder sanar la parte interna. Fui afortunado en lo que tengo entendido es que nunca en la trayectoria perforó una arteria o un hueso o un órgano. Entonces creo que la saqué barata, como decimos por ahí. Pero claro, eso deja muchas secuelas. Yo no, las primeras semanas no podía caminar. Entonces eso también te empieza como a trabajar un poco la cabeza, decir, pucha, si no puedo caminar, ¿yo qué voy a hacer? Lo que hago yo es casi que andar en mis trabajos en diferentes partes, o sea, necesito caminar. Poco a poco fui haciendo fisioterapia y así como a manera de anécdota, la revista del New York Times me contacta y me dice, ¿usted cómo está? Porque quisiéramos hacer una historia en Colombia. Y yo le dije, no, bien, vamos. Lo cual no fue, no era cierto. Yo andaba con esta bolsa de la colostomía, aún me dolía mucho, pero creo que esa fue la manera de recuperarme mentalmente, pero también como de volver a darlo todo a la profesión, ¿sabes? Volver a Ya. creer en lo que estoy haciendo. Regresé a Colombia, de hecho me tocó viajar por el Pacífico, estábamos por Río Sucio, Chocó, había unos enfrentamientos en ese entonces con el ejército y las fuerzas gaitanistas, entonces me tocó desviarme por Atrato abajo hasta Quibdó, lo que fueron como 7, 8 horas en lancha, donde tenía un dolor increíble, pues porque no me podía sentar muy bien, pero creo que es como eso, yo creo que es la pasión, pero es este fervor a creer que lo que hacemos, que lo que ustedes hacen también, lo que todos hacemos es Ya. informar y estar en estas situaciones. Juan, permítame que le robe una reflexión. Cuando usted escucha eso de que los periodistas ya no son necesarios porque para eso están las redes sociales, ¿a qué reflexión le lleva? No, no, eso no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente Lo sospechaba. creo que los medios, a ver, creo que hay ciertas cosas. Como profesor me estoy notando que nuestros alumnos que están ingresando a la universidad, pues no han sido muy educados en medios y de pronto tienen esta concepción de qué es eso, ¿no? De ser un influencer, un youtuber, alguien con una cámara, unas redes sociales informa, pero no. El ejercicio periodístico es mucho más estricto que eso. Lo digo yo pues porque como fotoperiodista tengo que estar en medio de la acción, tengo que estar ahí. Podemos de pronto tener una conversación sobre inteligencia artificial y la creación de imágenes, pero la veracidad es uno de los principios, pues digamos, como el fotoperiodismo. Entonces yo creo que no, ahí es muy importante diferenciar lo que es opinión y lo que es periodismo. Y creo que yo empiezo mis clases diciendo, una fuente es una opinión. Usted necesita mínimo dos o tres y que sean verificables. Entonces creo que estos ejercicios de periodismo son importantes y los fundamentos de las bases del periodismo, que desafortunadamente muchas personas o no entienden o no saben, pues las confunden con esto de las redes sociales. Entonces yo creo que es importante educar a las personas en medios. Yo creo que eso es algo que nos tenemos que ir adaptando, tanto los medios tradicionales como los nuevos medios. Creo que hay ejercicios muy juiciosos que se están haciendo en Colombia y en otros lugares a través de redes sociales, porque no podemos negar el impacto y el valor que tienen, sino que confundir uno a otro.
Son las 9 de la mañana y 8 minutos. Juan, si no es mucha osadía de mi parte, me encantaría hacerle una invitación al aire a que comparta con todos los periodistas de esta casa grande que es RCN Radio, que es RCN Televisión, que es el canal RCN, que es La República, que comparta con todos los periodistas una sesión de reflexión sobre el sentido del periodismo, sobre por qué se le mete el alma a este oficio, sobre por qué es tan importante el ejercicio periodístico en el momento en el que usted lo considere, porque tiene mucho sentido levantarse cada mañana si el periodismo se entiende en esa dimensión más grande, y tiene mucho sentido ir al primer frente de combate, y tiene sentido desafiar los peligros. Si les suena, organizamos cuando, y al aire se lo pregunto con toda candidez, cuando a usted le parezca bien, y para nosotros sería un inmenso honor, Juan. Gracias, gracias Juan. A ver, hay dos cosas, dos reflexiones que quisiera hacer. La primera es que el ejercicio del periodismo es supremamente importante para una democracia. Yo creo que eso lo tenemos que tener presente, no solamente porque incomodamos al poder. Yo creo que esa es una de las funciones, no solamente informar al público, pero también hacer a los que están en poderes responsables. Estamos viviendo una situación, yo creo que no solamente en nuestro país, en Colombia, aquí en Estados Unidos, pero en otros donde estamos siendo víctimas de unas campañas de que esta es el fake news. Yo solamente pienso por lo menos en Ucrania, donde el discurso del gobierno ruso es que no hay una invasión. El presidente de Estados Unidos a principios de año decía que no había un conflicto, que los culpables del conflicto habían sido Ucrania. Entonces, son versiones muy amañadas y muy acomodadas a un discurso, y nosotros estamos es ahí para presentar los hechos como son, con veracidad, que puedan ser verificables, para informar a un público que más adelante pueda tomar una decisión informada. Entonces yo creo que eso es como que creo que la reflexión una que tenemos que hacer, y lo otro a nuestros colegas es que tenemos que seguir. Esto es una manera de resistir. Yo creo que, no me acuerdo bien cómo dice Gabo, pero Gabo decía que esta era la profesión más hermosa del mundo, y la es. Yo, em, así como por salirme por un momentico, yo no estudié periodismo, yo soy químico, fui científico, investigador por muchos años. Llegué a la fotografía como un hobby y me enamoré de esto. Y creo que a pesar de lo que ocurrió, a pesar de que mi colega falleció, creo cada vez más que lo que hacemos tiene mucha relevancia en este momento. Entonces la invitación a nuestros colegas es, yo sé que son momentos difíciles, a veces esto es una maquinaria de generar noticias, al menos aquí en Estados Unidos creo que todos estamos, de cierta forma hay una fatiga, hay noticias que son muy difíciles de reportar, pero es importante darle voz a esas personas, ¿no? Yo creo que es el cliché de iluminar las partes oscuras, traer luz a esas sombras, que de lo contrario nadie sabría qué está ocurriendo en lugares remotos, y no tiene que ser en lugares remotos. ¿Qué se está gestando, qué se está armando detrás de bambalinas que pueda afectar, por ejemplo, al público? Yo creo que ese ejercicio juicioso que hacemos los periodistas tiene un valor, y quisiera pues también llamar a la audiencia a apoyar el periodismo, no solamente a las grandes cadenas como RCN y Caracol, pero ese periodismo local que se está perdiendo. Hay periódicos que están cerrando. Para mí fue una de las entrevistas que me contactaron fue del diario de Lotún, y recuerdo cuando yo me estaba quedando en Pereira, nosotros recibíamos diaria y juiciosamente el diario de Lotún, y me alegra que ese periódico aún exista, pero sé que hay otros que han cerrado. Entonces, es un llamado pues como que ojalá, no solamente a través de este documental, pero la labor que están haciendo todos los colegas es que sea valorado y que lo sigamos haciendo. Juan tiene toda la razón y lo acompañamos también en esa causa. Oyendo la historia, viendo la calidad del trabajo, la maravilla de trabajo, la intuición y el corazón nos dicen que aquí puede haber un Oscar, y cuando eso ocurra, Juan,
Desde aquí lo vamos a estar acompañando y vamos a estar cantando el himno nacional. Y llamándolo. Y llamándolo, y no felicitándolo, Claro y que abrazándolo a la Ojalá que distancia. sí. Ojalá que sí. Les doy muchas gracias y bueno, y todos los que estén escuchando, por favor, hacer fuerza. Ojalá que tengamos esa noticia pronto, en marzo. Vamos a hacer toda la fuerza. Vamos a estar aquí acompañando a Juan Arredondo y ese día vamos a recordar esta historia valiente, esta historia con mística, esta historia comprometida y también vamos a recordar por qué estamos todos los días en este oficio. Él lo decía, el oficio más bello del mundo. Patricia, ¿dónde se puede ver el documental de Juan? Mire, el documental se puede ver en HBO Max y también en Prime Video y en Apple TV. Les recuerdo que los Oscars son el 15 de marzo, el próximo 15 de marzo. Juan, el 15 de marzo vamos a estar aquí todos con el corazón puesto en su documental y mandándole un abrazo. Eso se va a ganar ese Oscar. Juan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Juan. A ustedes ha sido un placer. Muchas y mil gracias a todos. Les agradezco. 9:14, el gran Juan Arredondo. Ese Oscar está cerquita. Está cerquita, está Es caliente. nuestro. Ese Oscar Sí. puede ser nuestro, el trabajo es espectacular. En HBO también, en la plataforma de HBO Ahí dije, se sí. consigue. 9:14. Estas son las noticias en 60.